Allez, le passé composé. Les amis, le passé composé, c'est pas si compliqué, on va voir ça ensemble. Le passé composé. Composé. Compuesto. Alors, première analyse, on va dire, primera cosa, el pasado compuesto, ¿cómo es en español? Ustedes, pues sobre todo yo vivo en México, saben, ¿no? Que se dice vi, comí, fui, etcétera, etcétera. Este es pasado simple. El pase composé es más he comido, he hecho, has tomado, etcétera, etcétera. Significa que hay un auxiliario aquí y un participo aquí. Pues es igual en francés. Allez, primero descanso. Voy a ver si hay alguien que no hablo. Ok, salut, salut, salut à tous. Bonjour, bonjour. Muy bien. No están hablando en el vacío. Yo puedo seguir. Entonces, en español, el pase composé en francés es he comido, he hecho, has tomado, hemos ido, etcétera, etcétera. Y hay dos cosas. Es por eso que se llama composé, compuesto, el auxiliario y el participo. ¿Y cómo es en francés? Pues el auxiliario en francés es primera parte, porque hay dos auxiliarios en francés. Pero el primer auxiliario es avoir para 90% de los verbos. Avoir au présent. Alors, ya voy a poner avoir au présent porque, para que se recuerdan, ¿no? ¿Cómo es? J'ai, tu as, il, elle, a, nous avons, vous avez, et ils, elles, ont. Okay. Aquí en plural con la liaison. Entonces este es la primera parte. Es como decía en español, has, ha, hemos, han. ¿Ok? He comido, has comido, ha comido, hemos comido, han comido. Entonces esta es la parte que cambia, que se conjuga en relación con los sujetos. Y la segunda parte son los participos pasados, se dice en francés participe passé. Y los que vamos a ver, porque pues finalmente ya saben, ¿ok? Pero los participos pasados en francés, ¿cómo hacemos? Por ejemplo, voy a dar ejemplos, ¿no? Hay chanté, hay fini, hay pris, etcétera, etcétera. Pero voy a explicar ahorita los participos pasados. ¿Todo bien por el momento? Ok. Espero que siguen bien. Si tienen preguntas, voy a checar aquí en el chat. ¿Eh? Ok. Alors, ¿cómo saber los participos pasados? Vamos a ver el más fácil por el momento. Del primer grupo, participe passé. Primer grupo, son los verbos en ER. Alors vamos a poner algunos infinitivos. Travailler, que es trabajar. Parler, que es hablar. Jouer, que es jugar. Voyager, que es viajar. Y un último, vamos a hacer la serie así. Un último vamos a poner écouter, escuchar. Alors este es infinitivo. Y el participo, pues es muy fácil.
quitan la R aquí y agregan un acento. Y se hace el mismo sonido. ¿Eh? Travailler, travailler, pero así, con acento agudo. Parler, parler, con acento agudo. Jouer, jouer. Voyager, voyager. Écouter, écouter, etc., etc. Todos iguales para el primer grupo. Significa que este es el participo, pero no olvidan de agregar este. Por ejemplo, si yo quiero decir he trabajado ayer, pues tenemos que poner este, j'ai, más el participo, entonces este, j'ai travaillé hier, he trabajado ayer, y tienen cuidado, es por eso que es pasado compuesto. El auxiliario, que voy a poner uno, y el participo dos, y siempre hay dos. Si no van a poner dos aquí, significa que se equivocan en un lugar. Han olvidado o el auxiliario o han olvidado el participo. ¿Ok? He trabajado ayer. He trabajado ayer. J'ai travaillé hier. ¿Cómo hacemos la negación? No has comido una pizza ayer, por ejemplo. Alors, tu, negación es antes de avoir y después de avoir. Entonces, tu n'as y después pas. Y después el participo. Manger de pizza. No has comido pizza. Voilà. Y tenemos bien nuestros dos, ok, auxiliario y participo aquí. Y la negación, cuidado, es antes y después del uno. Aquí y aquí. ¿Ok? ¿Todo bien? Espero que todo bien. Alors, voy a poner una frase en presente del primer grupo y a ver si están en capacidad de poner en passé composé. Por ejemplo, alors voy a poner con nous. Nous écoutons le professeur. Alors, este es presente, ¿eh? Obviamente présent. Escuchamos el profesor, el profe. Nous écoutons le professeur. Alors, ¿quién puede hacer esta frase en passé composé, por favor? A ver. ¿Quién quiere participar? Tu n'as mangé pas? Non, est-ce possible? Nous avons écouté le professeur Roxy. Oh là là, c'est formidable. C'est formidable. Non, la negación a fuerza es así. ¿Eh? Tu n'as pas mangé. No puedes poner el pas después. ¿Eh? Es así. Y muy bien, Roxy. Entonces, nous tenemos que poner aquí. Nous avons. Nous avons. Écoutons. Hay que poner en infinitivo, es écouter. Y después en participo con e. Nous avons écouté le professeur. Voy a poner le prof. Y tenemos este primero y segundo. Este cambia en relación con el sujeto, ¿ok? Se conjuga y este se queda así, ¿ok? Pues escuchado, he escuchado, has escuchado, hemos escuchado. Este no cambia. Nous avons écouté le professeur. Très, très, très bien. Ok, muy bien. Ouais, sí, faire. Puedo ir al baño. Te espero, Roger. Rapido. Je peux aller aux toilettes. Rapido, rapido. Pues, primer grupo. Allez, voy a dar una otra frase. A ver. Con negación esta vez. Para ver si han entendido la negación.
Allez. Dos frases finalmente en negación. A ver, présent y después pasamos a otro grupo. Este es el primer grupo, es fácil. Alors, négation. Vous ne... Ah, no está seco todavía. Oups. Demasiado energía. Tac, 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 tac. Vous ne voyagez pas en avion. Usted no viaja en avión. Este es presente. ¿Cómo será en pasado, por favor? Vous ne voyagez pas en avión. Y voy a checar si está bien la tabla. Sí. Alors Roxy, comment ça? Vous ne voyagez pas en avion en passé composé, por favor. Alguien me da, vous avez voyagé. Sí, alors es una afirmación. Vous avez voyagé en avión, estoy de acuerdo. Yuli Pérez, pero yo quiero la negación. La negación en passé composé. ¿Cómo será? Por favor. Vous avez voyagé en avión, es usted ha viajado en avión, pero con negación. ¿Cómo será? Allez, vous ne pas voyager en avion. Vous ne avez voyagé pas en avion. Ah, es más difícil, ¿no? En negación. No, hay que poner antes de avoir la negación. Entonces, vous, N apóstrofe porque es vocal, obviamente. Vous n'avez, pero justo después el pas. Y después el participo. Voyager en avion. Vous n'avez pas voyagé en avion. Es la respuesta. Vous n'avez pas voyagé en avion. Allez, otro. Presente. Este es passé composé. Presente. Ellas en pluriel. Elle regarde. Alors, négation, pardon. Elle ne regarde pas le film. No están viendo la película en presente. ¿Y cómo será en passé composé? Ahorita que saben que la negación se hace antes y después del auxiliario. A ver, por favor, amigos. Vous n'avez pas voyagé en avion, así es, Roxy. ¿Y cómo será? Elle ne regarde pas le film en passé composé con negación. Elle ne regarde pas le film. Elle n'a regardé pas le film. Yuli, el pa está después. El primero es ellas, no es ella. Entonces, primer error. Y el pa es después del auxiliario. Mira, ellas, ¿eh? Entonces, el. N apóstrofe, porque vamos a usar este. El no. Pa. Justo después hay que poner el pa. Y después regarder. Elles n'ont pas regardé le film. Elles n'ont pas regardé le film. Así es. Elles n'ont pas regardé le film. Elles n'ont... Roxy, el pas está antes del participo. Elles n'ont pas regardé. Así es, Roxy. Super. Muy bien. Alors, este es el primer grupo. Hay una pequeña dificultad en la negación, pero cuando vas a tener costumbre no hay problema. Todos los participos son con E. Vamos a ver el segundo grupo ahorita. Déjame quitar eso.
exterior. Pues, une clase de francés durante las vacaciones. Voilà. Tiene coraje. Muy bien. Allez. ¿Qué pasa con el segundo grupo? Deuxième groupe son los verbos en IR, pero réguliers, porque hay verbos en IR que son del tercer grupo que son irregulares. El más fácil les voy a dar una pequeña lista, son los más comunes del segundo grupo. El verbo modelo es el verbo finir, okay, acabar, pero tienen choisir también, elegir, tienen grandir, que es crecer, punir, castigar, obeir, obedecer, tienen mincir, adelgazar, maigrir, enflacar y al contrario, grossir. Pues con este ya tiene buenos ejemplos de estos verbos del segundo grupo, que es un pequeño grupo. Verbo modelo, finir. Alors aquí es más fácil los participos. Solo quitar la R y ya tiene fini, choisi, entonces acabado, choisi, elegido, grandi, crecido, puni, castigado, obéi, obedecido, minci, maigri et grossi. Voilà. También aquí es fácil, todos se acaban con I, hay que quitar la R nada más. De rien, de rien. Alors, voy a pasar directamente a un ejercicio porque pues ya saben que hay que agregar este y el participo. Alors, voy a poner frase en presente. Présent, por ejemplo, vous finissez vos devoirs. Alors puede ser usted o ustedes. Vamos a decir ustedes acaban sus tareas. Segunda frase con negación. Elle en singular. Elle grandit. Crece. Alors, con negación he dicho. Elle ne grandit pas au Texas. Ok, no crece en Texas, pues significa en otro lugar. Entonces, este es presente, por favor. ¿Cómo serán estas dos frases en passé composé? Estoy esperando sus respuestas. J'ai fini, pues j'ai fini, he acabado, j'ai fini es passé composé. Muy bien, pollo. Es por eso que se dice j'ai fini, he acabado. Alors, vous finissez vos devoirs. ¿Cómo sería? Aquí este es fácil, es sin negación. Sin negación, vous finissez vos devoirs. Presente. ¿Cómo será en passé composé? ¿Quién me da la respuesta? Vous avez fini vos devoirs très bien. Non, c'est pas très difficile. Hay que seguir, faire Flor, hay que seguir la méthode. Hay que poner, mira. Aquí es vous. Tú sabes que tienen que poner avoir en presente en primer lugar. Vous, estamos aquí. Vous avez. Alors, entonces, vous avez. Y después tú sabes que tienen que poner el participo como en español usted ha acabado el participo. Y el participo del verbo, ok, tú sabes que finissez es el verbo finir, normalmente. Ok, entonces aquí fini, un, dos, ok, y ya vos devoirs. Entonces no es tan complicado, ¿eh?
El complicado es cuando el participo es irregular. Pero aquí está bien. Vous avez fini vos devoirs. Ok, ahorita a ver la negación. A ver si han entendido cómo se hace la negación. Elle n'a pas grandi au Texas. Oh là, G15 92. Très, très, très bien. Elle n'a pas grandi au Texas. Ella no ha crecido en Texas. Elle n'a pas. La negación es con el auxiliario. Y después, grandi, estamos aquí. Grandi au Texas. Y tenemos bien, 1, 2. En participo formidable. Muy bien, felicidades. Vous avez fini vos devoirs. Muy bien, très 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 bien. Vous avez fini vos devoirs. Elle n'a pas grandi au Texas. Super bien. Allez, hacen una impresión de pantalla o no sé qué. Porque vamos a ver el más difícil ahorita. Ah, de rien, G15. G15, muy bien. Très bien, felicidades. Muy bien. Vamos a ver el más difícil, los participos de los verbos irregulares, porque primer grupo y segundo grupo es bastante simple, todos son iguales, y acento agudo primer grupo y segundo grupo, pero el tercer grupo es la pesadilla de los estudiantes porque cambian, pues son irregulares, cambian. Entonces, impresión de pantalla y ya vamos a cambiar. Vamos a ver los participos de los verbos irregulares del tercer grupo en francés. Allez, ya voy a borrar eso. Y vamos a seguir entonces con los verbos irregulares. Alors, tercer grupo, les verbes irréguliers. ¿Cuáles son los participos pasados? Pues son irregulares, no voy a poder dar todo. Hay subcategorías, pero pues el mejor es de aprender los que se usan más. Alors, primero vamos a ver avoir y être, como de costumbre son irregulares estos dos. El participo de avoir, que es, si es tener, tenido, es eu. Voy a dar ejemplo en cada uno. Por ejemplo, él ha tenido un regalo. Il a, y después eu, ha tenido un cadeau. ¿Ok? Il a eu un cadeau. Être puede ser estado o sido. Estado o sido y es été en francés, como la misma palabra que verano en francés. Été. Alors aquí voy a decir, usted ha estado enfermo. Vous avez, ¿ok? Vous avez. Y después el participo que está aquí. Vous avez été malade. Muy bien. Allez, vamos a ver por categoría los verbos irregulares. Alors, hay categoría en U. Hay pouvoir, que es poder. Pu, podido. Savoir, saber. Su, sabido. Hay participo en T. Hay el verbo faire, hacer. Hecho, fait, F-A-I-T. Hay el verbo decir, dire. Dicho, dit, así. Hay participo en ERT. Ouvrir, cuidado, ouvrir es IR, pero es un verbo irregular. Ouvert, abierto.
descubrir, pues découvert. Ok? Y hay verbo, el participo, haber, pris, en IS, mettre, poner, mi, puesto, prendre, tomar, pris, tomado. Y hay participo en I, dormir. Dormir va a decir, pues este es el segundo grupo, no porque dormir es del tercer grupo, es irregular, pero también es I en participo. Y ves que aquí es difícil porque obviamente no hay una regla. Sami, pues no te preocupes, Sami, voy a hacer una redifusión, voy a ver cómo se hace la redifusión del live en TikTok. César, oui, tu peux aller aux toilettes, mais dépêche-toi. Déprisa, César. Ok. Alors, es difícil, ¿eh? Porque aquí no hay una regla. Hay una página de internet, los verbos irregulares, los participos pasados de los verbos irregulares, lo conservo de ver, se pone por categorías, pero no pueden aprender de memoria. Hay que, es poco a poco eso. Alors voy a seguir con mis ejemplos. Por ejemplo, no he podido venir, je n'ai pas pu venir. Ha sabido, él ha sabido la noticia, par exemple. Il a su la nouvelle. Faire, hecho. Nous avons fait du sport. Hemos hecho deporte. Di. Elle n'a pas dit son secret. Ella no ha dicho su secreto. Ouvert. Le magasin ha ouvert, ha abierto. La tienda ha abierto ses portes, sus puertas. Découvert, pues no voy a tener lugar. Voy a poner aquí, puesto. Les enfants ont mis la table. Los niños o los hijos han puesto la mesa. Il a pris des photos. Elle a tomado foto. Et una negación par l'ultimo. Je n'ai pas dormi cette nuit. No he dormido esta noche. Voilà. Este son ejemplos con verbos irregulares. Vamos a hacer un pequeño ejercicio después. Ok. César, si tengo un canal en YouTube, hay que buscar Clases Francés Chihuahua en YouTube. Clases Francés Chihuahua. Ok, no tengo mucho éxito, pero pues tengo 2000 seguidores en YouTube y hay videos más largas, entonces puede ser útil para ustedes. Aunque ahorita pongo mucho de TikTok allá, pero he hecho, sobre todo en principio, muchos videos, pues el pase composé, todo eso, largas, entonces puede ser una ayuda. Ok, pues de estos verbos voy a hacer pues un pequeño ejercicio y después vamos a pasar, porque este es solo la primera parte. Con avoir, van a ver que hay auxiliario être. También es la problema del pase composé. No es tan difícil cuando es poco a poco, pero cuando se ve todo, hay muchas cosas a pensar. De hecho, en TikTok también hay un video donde hizo una mapa conceptual del pase composé. Pueden buscar en video TikTok. Prof Jérôme, pase composé, van a encontrar.
Allez, un pequeño ejercicio con los verbos irregulares. No mucho, porque pues ya somos de vacaciones, pero bueno. Somos cool, es TikTok, no es una clase. Pero puede ser una ayuda para los seguidores que tienen clase de francés. Alors, ejercicio. Voy a dar frases en presente. Allez, voy a dar 3 frases en presente y voy a esperar que me ponen un passé composé. Alors, con el verbo avoir. Primero, j'ai des amis a Monterrey. Alors, tengo amigos en Monterrey y yo quiero que me ponen he tenido amigos en Monterrey. 2 con negación. Nous ne prenons pas le train. No tomamos el tren. Y yo quiero que me ponen no hemos tomado el tren. Y la tercera, con être quizá. Allez, elles sont au restaurant. Están en el restaurante. Y yo quiero que me ponen ellas han estado en el restaurante. A ver. Cuando usa el verbo être, es justo después. Si tienes un poquito de paciencia. J'ai eu des amis, ouais, très très bien. Mejor calificación para j'ai 15. On digo en francés. J'ai eu des amis. Primero avoir, el auxiliario está aquí. Y después el participo hemos visto que es eu, tenido. J'ai eu des amis a Monterrey. Très très bien. A ver, la negación. Entonces voy a hacer el auxiliario être justo después. J'ai eu des amis a Monterrey, muy bien. La negación. Yo sé que es más difícil la negación. No hemos tomado el tren. ¿Cómo será? No hemos tomado el tren. ¿Nadie? ¿Nadie intenta de hacer la segunda? ¿No? Allez, 10 segundos y voy a dar la respuesta. Elles ont été au restaurant. Muy bien. Elles ont été au restaurant. Es más fácil cuando es en afirmación. Très très bien aquí. Elles ont été au restaurant. Parfait. Muy bien. Felicidades. Passé composé. Ya con être. Y la segunda. Alors, Jequez has olvidado el auxiliario avoir, porque sabes que el pase composé hay 2 verbos, un verbo conjugado y el participo. Entonces, pris está bien, está tomado, pero has olvidado no hemos finalmente. Nous n'avons pas pris le train. Et voilà. J'ai eu des amis à Monterrey, nous n'avons pas pris le train et elles ont été au restaurant. Voilà, très 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 bien, parfait. Parfait, parfait mes amis, parfait. C'est très très bien. Alors, muy bien. Este era con avoir y es con 90% de los verbos, ¿ok? La problema en francés.
es que tenemos dos auxiliares para el pase composé. Entonces, la segunda parte déjame borrar eso. Por el momento pueden ver las frases. Alors, participe passé, este no cambia. J'ai eu des amis à Monterrey, au revoir. Nous n'avons pas pris le train, au revoir. Oups. Siempre, siempre. Tengo que encontrar una solución para eso. Alors, primero voy a checar si todo se ve bien, otra vez. Nous n'avons pas pris le train. Alors, muy bien, la tabla se ve bien. Perfecto. Segundo caso, hemos visto avoir. 90% de los verbos es con avoir. Pero también tenemos être au présent plus participe passé. Y vamos a ver, obviamente, cómo son otros verbos. Cómo se hace, cuál verbo se usa y cuándo se usa être. Alors, primero voy a poner être au présent. Je suis, tu es, il, elle, et, misma pronunciación, con un T que no se dice. Nous sommes, vous êtes, et ils, elles sont. Ok. Alors, comment se usa el verbo être en passé composé? Estoy buscando mi marcador. Alors, hay dos casos de uso del auxiliario être. Entonces, obviamente, la mayoría de los tiempos es con avoir, pero aquí hay dos casos. Hay un caso general y un caso particular que voy a separar aquí. Alors, primer caso general con todos los verbos pronominales, pronomino en francés. Alors, ¿cuáles son los verbos pronominales? Ya gente que se fueron. Alors, por lo que se quedan. ¿Cuáles son los verbos pronominales? Pues voy a seguir porque cómo va a ser la redifusión. Alors, verbos pronominales es como, por ejemplo, se lever, levantarse. Ok, este es un verbo pronominal. Se laver, lavarse. Se coucher, acostarse. ¿Ok? Entonces, estos verbos no se usan con avoir, se usa con être. Por ejemplo, voilà, elle se lève à 6 heures. En passé composé, elle, pronombre pronominal, el verbo être conjugado, elle s'est levée a 6 heures. Y aquí vamos a decir, pues, profe, el participo de un verbo ER, yo lo conozco, es E acento agudo, pero ¿por qué me agrega este? Alors, cuidado con être, hay concordancia con el sujeto, y aquí el sujeto es femenino. Entonces, es être au présent, más participe passé, más accord du participe avec le sujet, concordancia con el sujeto. Significa que es normal si es masculino singular, si es femenino singular se agrega una E, si es plural masculino S, si es plural femenino ES. Este se agrega en el participo.
aquí estamos en femenino singular. Tenemos que agregar una E al participo. Ah, c'est compliqué un poquito. Si pongo tu te couches à 23 heures. Pues, tu t'es couché. Alors, tu, ça nous sabemos es masculino et féminin. Entonces, podemos así, tu t'es couché, no sabemos, hein, à 23 heures. Te has acostado. A ver, tengo fieles, tengo gente que están todavía aquí. Oh, sí, un poquito más. Se maquiller, s'habiller, muy bien, son los verbos pronominales, muy bien. Cuidado cuando hay vocal, como s'habiller, H muda, es que poner S apóstrofe. Así, mira. S'habiller. ¿Ok? Muy bien. Voy a poner una negación porque cuando se agrega una negación, pues es difícil porque ya hay verbo, hay el pronombre pronominal a poner, la negación. ¿Cómo se hace? Por ejemplo, il ne se rase pas. Raser, hein? Rasoir, como yo, mi cabeza. Il ne se rase pas. Presente. En passé composé. Il ne. Después el pronombre pronominal. El verbo être conjugado. Y después el pas. Il ne s'est pas rasé. Y aquí, como es masculino singular, no hay problema. Es el participo normal sin concordancia. Il ne s'est pas rasé. ¿Ok? Il ne s'est pas rasé. Muy bien. Muy bien, muy bien. Il ne s'est pas rasé. A ver. Ejercicio. Un poquito con los pronominales. Aquí. Voy a poner en presente. Si pongo primero una afirmación y después negación. La afirmación más fácil. Ellas se maquillan, ok, avant de sortir, antes de salir. ¿Cómo será en passé composé, por favor? Ellas se maquillan antes de salir. ¿Cómo será en passé composé? Ahí, es una afirmación y cuidado, ellas, es femenino plural. A ver, los 8 que están todavía aquí. Ánimo, ¿quién me da la respuesta en passé composé? Elle se maquille avant de sortir. Nadie. ¿Quién intenta de hacer eso en passé composé? Hay que poner el sujeto, el pronombre pronominal después, el verbo être conjugado y el participo. Alors, casi Daniel, casi. Falta. Pero no es CFGZM. Ya no es avoir. Ya no es on. Entonces, es son, como dice Daniel, pero Daniel solo ha olvidado el pronombre pronominal porque es se maquiller. Hay una diferencia entre maquiller, que es un verbo normal, y un se maquiller, que es pronominal. Entonces, elle, pues se, y después el verbo être, son. Es por eso que no hay apóstrofe, porque aquí hay una consonante. Maquiller, cuidado, el participo normal es así, porque es un verbo del primer grupo, ¿eh? Pero es féminin plural, hay que agregar es. Elles se sont maquillées avant de sortir. Aquí está la buena respuesta. Elles se sont maquillées avant de sortir. Ouais. Ok? Elles se sont maquillées avant de sortir. Olvidaré la T, has olvidado la T y también el pronombre pronominal. Je me suis trompé, pero nada de grave.
el más importante es de intentar y de entender sobre todo. Entender que verbo pronominal hay un pronombre pronominal, es con être, el participo y hay concordancia. Es un poquito más difícil que avoir porque avoir no hay concordancia, etcétera, etcétera. Ahora vamos a intentar con negación, más difícil aún. A ver, con una negación. Y después vamos a ver el caso particular, el segundo caso del uso de être. Alors, voy a poner il esta vez. Ellos ne se il ne s'habille pas.